Las 15 muertes más bizarras de la Biblia te llevarán por un camino intrigante y muchas veces incomprendido, donde veremos desde hombres que desafiaron la voluntad de Dios, hasta aquellos que por orgullo o desobediencia encontraron un destino sombrío. ¿Alguna vez has imaginado a alguien siendo fulminado en medio de un acto aparentemente inocente, o siendo devorado por gusanos por no reconocer la gloria divina? Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo la vida y la muerte pueden sorprendernos. Este viaje no es para los débiles de corazón. Cada muerte que se explorará aquí tiene una carga simbólica y trae advertencias que atraviesan milenios para alcanzarnos hoy. Número 1. Onán, el hombre que derramó su semen en la tierra. La historia de Onán, hijo de Judá, es una de las más peculiares y controvertidas de la Biblia. Encontramos este relato en el libro de Génesis, capítulo 38. Tras la muerte de su hermano Onán recibió la orden de su padre de casarse con su cuñada, Tamar. Esta práctica, conocida como levirato, era común en esa época y tenía como objetivo preservar la línea familiar y garantizar la protección de la viuda. Sin embargo, Onán sabía que los hijos nacidos de esta unión no serían considerados legalmente suyos, sino de su difunto hermano. Movido por egoísmo y quizá por un deseo de preservar su propia herencia, Onán decidió actuar de manera deshonrosa. Mantenía relaciones sexuales con Tamar, pero en el momento crucial derramaba su semen en la tierra, evitando así el embarazo. Este acto de Onán desagradó profundamente a Dios. No era solo una cuestión de desperdicio de semen, como algunos lo interpretan superficialmente. El pecado de Onán era multifacético. Desobediencia a la orden de su padre, deslealtad hacia su difunto hermano, egoísmo respecto a su herencia y falta de respeto hacia Tamar, usándola solo para satisfacción sexual sin cumplir su deber familiar. Número 2. La esposa de Lot, la mujer que se convirtió en una estatua de sal. La historia de la esposa de Lot es uno de los episodios más enigmáticos e intrigantes del Antiguo Testamento. Este relato lo encontramos en Génesis, capítulo 19. En el contexto de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Lot, sobrino de Abraham, vivía en Sodoma con su familia. Cuando Dios decidió destruir las ciudades debido a su maldad, envió ángeles para advertir a Lot y su familia, ordenándoles que huyeran sin mirar atrás. Esta orden parecía simple, pero tenía un significado profundo. Mientras Lot y sus hijas obedecieron la instrucción divina, la esposa de Lot no pudo resistir la tentación de mirar atrás. El texto bíblico nos dice que al hacerlo se convirtió en una estatua de sal. Este castigo drástico e instantáneo ha intrigado a los lectores y estudiosos a lo largo de los siglos. A primera vista, puede parecer un castigo demasiado severo para un acto aparentemente simple de mirar hacia atrás. Sin embargo, un análisis más profundo revela capas de significado en esta acción. El mirar atrás de la esposa de Lot no fue solo un movimiento físico, sino que representaba una profunda conexión emocional y espiritual con la vida que estaba dejando atrás. Sodoma, a pesar de su maldad, era el hogar de la esposa de Lot. Allí estaban sus posesiones, sus amigos, su vida social. Su mirada hacia atrás simbolizaba un corazón dividido, incapaz de desprenderse completamente del pecado y abrazar plenamente la nueva vida que Dios estaba ofreciendo. La transformación en estatua de sal es simbólica en varios niveles. La sal, en la antigüedad, estaba asociada con la preservación y la purificación. Irónicamente, la esposa de Lot, al intentar preservar su conexión con el pasado pecaminoso, fue preservada como un monumento de advertencia. Además, la sal también puede simbolizar esterilidad, representando cómo su acción la hizo incapaz de avanzar hacia la nueva vida que Dios había planeado.
Esta historia nos enseña sobre la importancia de seguir completamente a Dios, sin mirar atrás o aferrarse al pecado que dejamos atrás. Nos advierte contra la nostalgia por el pecado y nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser completa y de todo corazón. Jesús mismo se refirió a este episodio en sus enseñanzas, advirtiendo a sus seguidores que no fueran como la esposa de Lot. Lucas capítulo 17, versículo 32. Esto destaca la relevancia continua de esta historia como una lección sobre compromiso, obediencia y la necesidad de dejar el pasado atrás cuando Dios nos llama a una nueva vida. Número 3. Nadab y Abiú, los sacerdotes que ofrecieron fuego extraño. La historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, es una de las más impactantes y misteriosas del Antiguo Testamento. Encontramos este relato en el libro de Levítico, capítulo 10. Estos dos hombres eran sacerdotes escogidos por Dios para servir en el tabernáculo, un papel de gran honor y responsabilidad. Un día, Nadab y Abiú decidieron ofrecer fuego extraño ante el Señor, algo que él no había ordenado. La reacción divina fue inmediata y severa. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los consumió, y murieron delante del Señor. Levítico capítulo 10, versículo 2. ¿Qué era exactamente ese fuego extraño? ¿Por qué el castigo fue tan severo? Para entender mejor, debemos considerar el contexto y los detalles proporcionados en el texto bíblico. El término fuego extraño sugiere que Nadab y Abiú estaban ofreciendo algo que no estaba de acuerdo con las instrucciones precisas que Dios había dado para el servicio en el tabernáculo. Dios había establecido reglas específicas para cómo debía ofrecerse el incienso y qué tipo de fuego debía usarse. Al ignorar estas instrucciones, Nadab y Abiú estaban esencialmente poniendo su propia voluntad por encima de la de Dios. Además, el texto sugiere que pudieron haber estado bajo la influencia del alcohol cuando cometieron este acto. Inmediatamente después del incidente, Dios prohíbe a los sacerdotes beber vino o bebida fuerte antes de entrar en la tienda de reunión. Levítico capítulo 10, versículo 9. Esta prohibición, justo después del incidente, lleva a muchos estudiosos a creer que la embriaguez pudo haber desempeñado un papel en la decisión imprudente de Nadab y Abiú. La severidad del castigo refleja la seriedad con que Dios veía la santidad del tabernáculo y el papel de los sacerdotes como líderes espirituales. Nadab y Abiú tenían la responsabilidad de seguir las instrucciones de Dios con precisión y guiar al pueblo con el ejemplo. Su desobediencia no era solo una cuestión personal, sino que tenía el potencial de desviar a todo el pueblo. Número 4. Acán, el hombre que escondió el botín prohibido. La historia de Acán, relatada en el libro de Josué, capítulo 7, es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado individual sobre toda una comunidad. Acán era un israelita de la tribu de Judá que vivía durante el periodo en que el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Después de la milagrosa victoria sobre Jericó, Dios había dado instrucciones claras de que todo el botín de la ciudad debía ser dedicado a él, una parte destruida y otra colocada en el tesoro del Señor. Sin embargo, Acán, movido por la codicia, decidió desobedecer esta orden. Secretamente, Acán tomó para sí un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Escondió estos objetos en su tienda, pensando que su acto pasaría desapercibido. Sin embargo, las consecuencias de su acción pronto se hicieron evidentes. Cuando los israelitas intentaron conquistar la pequeña ciudad de Jai, sufrieron una derrota humillante, perdiendo 36 hombres. Esta derrota inesperada llevó a Josué a buscar el rostro de Dios, quien reveló que había pecado en el campamento.
A través de un proceso de eliminación, Acán fue identificado como el culpable. El castigo para el pecado de Acán fue severo. Él, junto con su familia y todos sus bienes, fue llevado al valle de Acor. Allí fueron apedreados y quemados. Este castigo extremo puede parecer impactante para los lectores modernos, pero refleja la gravedad con que Dios veía la desobediencia y el robo de lo que había sido dedicado a él. El pecado de Acán no era solo una cuestión de robo o codicia, era una violación directa del pacto que Dios había hecho con Israel. Al tomar los objetos prohibidos, Acán estaba esencialmente poniendo sus propios deseos por encima de la voluntad de Dios y comprometiendo la santidad de toda la nación. Número 5. Ananías y Zafira, la pareja que mintió al Espíritu Santo. La historia de Ananías y Zafira, narrada en el libro de Hechos capítulo 5, es una de las más impactantes del Nuevo Testamento. Este episodio ocurre en los primeros días de la iglesia primitiva, un periodo marcado por un profundo sentido de comunidad y compartir entre los creyentes. El contexto es importante. Muchos cristianos estaban vendiendo sus propiedades y trayendo el dinero a los apóstoles, quienes lo distribuían según la necesidad de cada uno. Este acto de generosidad era voluntario y muchos lo hacían movidos por el amor y compromiso con la nueva fe. Ananías y Zafira, una pareja de la comunidad cristiana, también decidieron vender una propiedad. Sin embargo, tramaron un plan deshonesto. Vendieron la propiedad, pero secretamente guardaron para sí una parte del dinero, trayendo solo una porción a los apóstoles, mientras afirmaban estar entregando todo el valor de la venta. Cuando Ananías trajo el dinero, el apóstol Pedro, movido por el Espíritu Santo, le reveló la mentira. Pedro dejó claro que el pecado de Ananías no era haber retenido parte del dinero, que era suyo por derecho, sino haber mentido, afirmando haber dado todo cuando en realidad no lo hizo. Las palabras de Pedro fueron directas: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Inmediatamente después de escuchar esas palabras, Ananías cayó muerto. Unas horas después, sin saber lo que había sucedido, Zafira llegó. Pedro le dio la oportunidad de decir la verdad, pero ella mantuvo la mentira. También cayó muerta en ese mismo instante. Este incidente causó gran temor entre los creyentes y todos los que oyeron hablar de lo sucedido. La severidad del castigo destaca la seriedad con que Dios ve la mentira y la hipocresía, especialmente en el contexto de la comunidad de fe. Número 6. Uza, el hombre que tocó el arca del pacto. La historia de Uza, relatada en 2 de Samuel 6 y 1 de Crónicas 13, es una de las narrativas más intrigantes y controvertidas del Antiguo Testamento. Este episodio ocurre durante el reinado del rey David, en un momento de gran júbilo y celebración nacional. David había decidido traer el arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre los israelitas, a Jerusalén. El arca estaba siendo transportada en un carro de bueyes nuevo, y Uza y su hermano Ahió guiaban el carro. Durante el viaje ocurrió un incidente inesperado. Los bueyes tropezaron, haciendo que el arca pareciera estar a punto de caerse del carro. Uza, en un reflejo aparentemente natural, extendió la mano para sostener el arca y evitar que cayera. La reacción de Dios fue inmediata y severa. El texto bíblico nos dice que la ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y murió allí junto al arca de Dios. 2 de Samuel 6:7. Este castigo drástico puede parecer injusto a primera vista. Después de todo, Uza parecía estar solo tratando de proteger el arca. Sin embargo, para entender la gravedad de la situación, debemos considerar varios factores. Primero, había instrucciones específicas sobre cómo debía ser transportada. El arca debía ser llevada por levitas usando varas, no en un carro de bueyes.
Además, tocar el arca estaba estrictamente prohibido, excepto para los sacerdotes autorizados, y aún así bajo condiciones específicas. Segundo, la acción de Usa, aunque bien intencionada, revelaba una falta de reverencia por la santidad de Dios. Al tocar el arca, estaba esencialmente sugiriendo que la mano de un hombre pecador era más capaz de proteger el símbolo de la presencia de Dios que el propio Dios. Número 7. Herodes Agripa, el rey que no dio gloria a Dios. La historia de la muerte de Herodes Agripa, narrada en Hechos capítulo 12, versículo 20-23, es un ejemplo vívido de las consecuencias del orgullo y la autoexaltación. Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande y reinaba sobre Judea por nombramiento del Imperio Romano. El relato bíblico nos cuenta que Herodes estaba en conflicto con el pueblo de Tiro y Sidón. Estas ciudades dependían del territorio de Herodes para su suministro de alimentos, así que enviaron una delegación para hacer las paces con él. En un día determinado, Herodes, vestido con sus ropas reales, se sentó en su trono e hizo un discurso público para el pueblo. La reacción de la multitud fue exagerada y aduladora. Comenzaron a gritar: «Es la voz de un dios y no de un hombre». En lugar de rechazar esta adulación blasfema y dar gloria a Dios, Herodes aceptó los elogios como si los mereciera. La respuesta divina fue inmediata y dramática. El texto nos dice que en ese mismo instante un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios y, comido de gusanos, expiró. Hechos capítulo 12, versículo 23. Esta muerte horrible y pública sirve como un poderoso recordatorio de los peligros del orgullo y la autoexaltación. Herodes permitió que el pueblo lo tratara como un dios, usurpando así la gloria que solo pertenece a Dios. Número 8. El primogénito perverso de Judá. La historia de aunque breve, es una de las más intrigantes y misteriosas del libro de Génesis. Encontramos este relato en el capítulo 38, versículo 7, que dice: «Pero el primogénito de Judá, era perverso a los ojos del Señor, por lo que el Señor lo mató». Era el hijo mayor de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Como primogénito, tenía una posición destacada en la familia y sería el heredero principal de su padre. Además, formaba parte de la línea que eventualmente conduciría al nacimiento del Mesías, Jesucristo. Lo que hace que esta historia sea tan intrigante es la falta de detalles. La Biblia no nos dice exactamente qué hizo para ser considerado perverso a los ojos del Señor. Esta falta de información ha llevado a muchas especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que pudo haberse involucrado en prácticas idolátricas comunes entre los cananeos, con quienes los israelitas convivían. Otros especulan que pudo haber sido cruel o injusto en sus negocios, o tal vez se involucró en inmoralidad sexual. Lo que sea que haya hecho, fue lo suficientemente grave como para que Dios lo considerara indigno de continuar la línea escogida. El castigo divino fue rápido y definitivo. Dios quitó la vida de Esta breve narrativa nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que Dios ve y juzga nuestras acciones, incluso cuando los demás pueden no ver o entender la gravedad de nuestros pecados. Dios conoce nuestros corazones y nuestras motivaciones. Segundo, la historia de destaca la importancia de la responsabilidad que conlleva la posición y el privilegio. Como primogénito de Judá, tenía una gran responsabilidad, no solo hacia su familia inmediata, sino hacia toda la futura nación de Israel. Su fracaso en vivir según los estándares de Dios tuvo graves consecuencias. Número 8.
el primogénito perverso de Judá. La historia de aunque breve, es una de las más intrigantes y misteriosas del libro de Génesis. Encontramos este relato en el capítulo 38, versículo 7, que dice: Pero el primogénito de Judá, era perverso a los ojos del Señor, por lo que el Señor lo mató. Era el hijo mayor de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Como primogénito, tenía una posición destacada en la familia y sería el heredero principal de su padre. Además, formaba parte de la línea que eventualmente conduciría al nacimiento del Mesías, Jesucristo. Lo que hace que esta historia sea tan intrigante es la falta de detalles. La Biblia no nos dice exactamente qué hizo para ser considerado perverso a los ojos del Señor. Esta falta de información ha llevado a muchas especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos sugieren que pudo haberse involucrado en prácticas idolátricas comunes entre los cananeos, con quienes los israelitas convivían. Otros especulan que pudo haber sido cruel o injusto en sus negocios, o tal vez se involucró en inmoralidad sexual. Lo que sea que haya hecho, fue lo suficientemente grave como para que Dios lo considerara indigno de continuar la línea escogida. El castigo divino fue rápido y definitivo. Dios quitó la vida de Esta breve narrativa nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que Dios ve y juzga nuestras acciones, incluso cuando los demás pueden no ver o entender la gravedad de nuestros pecados. Dios conoce nuestros corazones y nuestras motivaciones. Segundo, la historia de destaca la importancia de la responsabilidad que conlleva la posición y el privilegio. Como primogénito de Judá, tenía una gran responsabilidad, no solo hacia su familia inmediata, sino hacia toda la futura nación de Israel. Su fracaso en vivir según los estándares de Dios tuvo graves consecuencias. Número 9. Absalón, el príncipe rebelde atrapado por su cabello. La historia de Absalón, hijo del rey David, es una de las narrativas más dramáticas y trágicas del Antiguo Testamento. Encontramos este relato principalmente en 2 de Samuel, capítulos 13 al 18. Absalón era conocido por su extraordinaria belleza, especialmente por su largo y exuberante cabello, que se convirtió tanto en su orgullo como, irónicamente, en el elemento de su caída. Absalón era un príncipe carismático y ambicioso. Después de la violación de su hermana Tamar por su medio hermano Amnón, Absalón planeó y ejecutó la venganza, matando a Amnón. Este acto lo llevó al exilio por 3 años. Cuando finalmente regresó a Jerusalén y fue reconciliado con su padre David, Absalón comenzó a conspirar para tomar el trono. A través de manipulación política y promesas vacías, Absalón logró ganarse el corazón del pueblo de Israel. Eventualmente, lanzó una rebelión abierta contra su padre, forzando a David a huir de Jerusalén. La guerra civil que siguió dividió a la nación y trajo gran sufrimiento al pueblo. El clímax de la historia de Absalón ocurre durante la batalla decisiva en el bosque de Efraín. Mientras cabalgaba en su mula a través del denso bosque, el largo cabello de Absalón quedó atrapado en las ramas de un gran roble. La mula continuó, dejando a Absalón suspendido entre el cielo y la tierra, indefenso. Cuando Joab, el comandante del ejército de David, encontró a Absalón en esta situación vulnerable, ignoró las órdenes de David de perdonar la vida de su hijo. Joab y sus hombres mataron a Absalón, poniendo fin efectivamente a la rebelión. La muerte de Absalón es particularmente irónica y trágica. Su cabello, que era su gloria y orgullo, se convirtió en el instrumento de su caída. Esta ironía sirve como un poderoso recordatorio de los peligros del orgullo y la vanidad. Número 10. Jezabel, la reina impía devorada por perros. La historia de Jezabel, una de las figuras más infames del Antiguo Testamento, es un relato de poder,
idolatría y juicio divino. Encontramos su narrativa principalmente en los libros de Primero y Segundo de Reyes. Jezabel era una princesa fenicia que se casó con el rey Acab de Israel, trayendo consigo el culto al dios Baal. No solo practicaba su religión pagana, sino que también buscaba activamente erradicar la adoración al Dios de Israel, persiguiendo y matando a los profetas del Señor. Una de las acciones más notorias de Jezabel fue el asesinato de Nabot para tomar su viña para Acab. Usó su posición e influencia para orquestar una falsa acusación contra Nabot, lo que llevó a su ejecución. Este acto de injusticia y abuso de poder atrajo la condena divina a través del profeta Elías. La profecía sobre el fin de Jezabel es particularmente gráfica. Elías declaró que los perros lamerían la sangre de Jezabel y la devorarían. Esta profecía se cumplió años después, durante el reinado de Jehú. Cuando Jehú llegó a Jezreel para tomar el trono, Jezabel se pintó y se arregló, apareciendo en la ventana del palacio. Jehú ordenó a los eunucos que la arrojaran desde la ventana. Su cuerpo cayó y fue pisoteado por los caballos. Cuando más tarde Jehú ordenó que la enterraran, pues era hija de un rey, solo encontraron su cráneo, pies y las palmas de sus manos. El resto había sido devorado por los perros, exactamente como lo había profetizado Elías. La muerte de Jezabel es una de las más horribles descritas en la Biblia, sirviendo como un vívido recordatorio del juicio divino contra aquellos que se oponen a Dios y oprimen a su pueblo. Número 11. Los hijos de Elí, Ofni y Finés. La historia de los hijos de Elí, Ofni y Finés es una narrativa trágica de corrupción sacerdotal y juicio divino. Encontramos este relato en el primer libro de Samuel, capítulos 2 al 4. Elí era el sacerdote en Israel, y sus hijos, Ofni y Finés, también servían como sacerdotes. Sin embargo, la Biblia los describe como hombres impíos que no conocían al Señor. Primera de Samuel 2:12. Abusaban de su posición sacerdotal de varias maneras. Primero, tomaban para sí más carne de los sacrificios de lo que la ley les permitía, llegando al punto de amenazar con violencia a quienes se oponían a ellos. Esto no solo robaba a Dios, sino que también desalentaba a las personas de traer ofrendas al Señor. Segundo, se involucraban en inmoralidad sexual con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. Este comportamiento era una profanación grosera del lugar santo y una violación grave de sus deberes sacerdotales. Elí, su padre, los reprendió por su comportamiento, pero no tomó medidas efectivas para detenerlos. Debido a esto, Dios envió a un profeta para pronunciar juicio sobre la casa de Elí. La profecía incluía la muerte de Ofni y Finés el mismo día, marcando el fin de la línea sacerdotal de Elí. Este juicio se cumplió durante una batalla contra los filisteos. Israel fue derrotado, el arca del pacto fue capturada y Ofni y Finés murieron. Cuando Elí escuchó la noticia, cayó de su silla, se rompió el cuello y murió. Número 12. Coré, Datán y Abiram, los rebeldes tragados por la tierra. La historia de Coré, Datán y Abiram, narrada en Números 16, es una de las más dramáticas e impactantes del Antiguo Testamento. Este episodio ilustra las severas consecuencias de la rebelión contra la autoridad establecida por Dios. Coré era un levita, primo de Moisés y Aarón, mientras que Datán y Abiram eran de la tribu de Rubén. Junto con 250 líderes prominentes de Israel, se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Su queja principal era que Moisés y Aarón se habían exaltado por encima de la congregación, argumentando que todo el pueblo era santo. Esta rebelión no era solo contra Moisés y Aarón, sino contra el propio orden establecido por Dios. Moisés propuso una prueba para determinar a quién había elegido realmente Dios.
Los rebeldes debían ofrecer incienso ante el Señor y Dios mostraría a quién había santificado. Al día siguiente, cuando Coré reunió a toda la congregación contra Moisés y a Aarón en la entrada de la tienda de reunión, apareció la gloria del Señor. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a separarse de la congregación para que él pudiera consumirlos. Moisés intercedió por el pueblo y Dios ordenó que la congregación se alejara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. El juicio divino fue rápido y dramático. La tierra se abrió y tragó a Coré, Datán y Abiram, junto con sus familias y todos sus bienes. Descendieron vivos al Seol, el mundo de los muertos. Al mismo tiempo salió fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Número 13. El rey Saúl, el monarca que consultó a un médium. La historia del rey Saúl, el primer rey de Israel, es una narrativa trágica de declive espiritual y moral. Su fin, narrado en 1 de Samuel 28 y 31, es particularmente perturbador y sirve como una advertencia sobre las consecuencias de alejarse de Dios. Saúl comenzó su reinado con humildad y la bendición de Dios, pero con el tiempo se volvió desobediente y arrogante. Dios rechazó a Saúl como rey y eligió a David para sucederlo. Esto llevó a Saúl a una espiral de celos, paranoia y depresión. Al final de su reinado, Saúl enfrentaba una amenaza seria de los filisteos. Desesperado por orientación divina, intentó consultar al Señor, pero Dios no le respondió. En su desesperación, Saúl hizo algo que había prohibido en Israel. Buscó a una médium para invocar el espíritu del difunto profeta Samuel. La médium de Endor, sorprendentemente, realmente invocó a Samuel, o una aparición que se parecía a él. Samuel reprendió a Saúl por perturbarlo y reiteró que Dios había rechazado a Saúl como rey. Profetizó que Saúl y sus hijos morirían en la batalla al día siguiente y que el reino sería entregado a David. La profecía se cumplió en la batalla contra los filisteos. Los hijos de Saúl fueron asesinados y él fue gravemente herido. Para evitar ser capturado y humillado por los filisteos, Saúl pidió a su escudero que lo matara. Cuando el escudero se negó, Saúl se lanzó sobre su propia espada, cometiendo suicidio. 14. Sansón, el juez que murió con sus enemigos. La historia de Sansón, narrada en el libro de Jueces, capítulos 13 a 16, es una de las más conocidas y dramáticas del Antiguo Testamento. Sansón fue un juez de Israel, consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento y dotado de una fuerza sobrehumana. A pesar de sus extraordinarios dones, Sansón era un hombre de pasiones intensas y a menudo incontrolables. Su debilidad por las mujeres filisteas lo llevó repetidamente a situaciones peligrosas y comprometedoras. La más famosa de estas mujeres fue Dalila, quien lo traicionó al descubrir el secreto de su fuerza: su cabello, que nunca había sido cortado debido a su voto de nazareo. Después de que Dalila cortara su cabello mientras dormía, Sansón fue capturado por los filisteos, quienes lo cegaron y lo obligaron a trabajar como esclavo. Sin embargo, mientras estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo, simbolizando la renovación de su fuerza y su relación con Dios. El fin de Sansón llegó durante una gran celebración en el templo de Dagón, el dios pez de los filisteos. Llevado para entretener a sus captores, Sansón pidió a Dios una última manifestación de fuerza. Colocado entre las columnas centrales del templo, las empujó, haciendo que el edificio colapsara, matándose a sí mismo y a miles de filisteos. Las últimas palabras de Sansón fueron una oración: «Oh Señor soberano, acuérdate de mí. Oh Dios, dame fuerzas una vez más y deja que me vengue de los filisteos, aunque sea por uno de mis dos ojos». Jueces 16:28. 15.
El rey Josías, el reformador muerto prematuramente. La historia del rey Josías, narrada en Segundo de Reyes 22 al 23 y Segundo de Crónicas 34 al 35, es una de las más inspiradoras del Antiguo Testamento, aunque termina de manera inesperada y trágica. Josías se convirtió en rey de Judá a los 8 años de edad, en un momento en que la nación estaba profundamente sumida en la idolatría y la apostasía. A los 16 años comenzó a buscar al Dios de su antepasado David, y a los 20 años inició una reforma religiosa radical en Judá. El punto crucial de su reinado ocurrió cuando se descubrió el libro de la ley, probablemente el Deuteronomio, durante la restauración del templo. Al escuchar las palabras de la ley, Josías rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento e inició una reforma aún más profunda. Eliminó todos los ídolos y lugares altos de adoración pagana, restauró la observancia de la Pascua y condujo al pueblo de vuelta a la adoración del único Dios verdadero. La Biblia elogia a Josías, afirmando que no hubo rey antes de él que se convirtiera al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, según toda la ley de Moisés, y después de él nunca hubo otro igual. Segundo de Reyes 23-25. Sin embargo, el fin de Josías fue inesperado y trágico. A los 39 años fue asesinado en batalla contra el faraón Necao de Egipto. Josías intervino en un conflicto entre Egipto y Asiria, a pesar de la advertencia del faraón de que Dios no estaba con Josías en esta empresa. Disfrazado, Josías entró en batalla y fue fatalmente herido por arqueros egipcios. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Número 1. El poder de una vida dedicada a Dios. A pesar de ser joven, Josías tuvo un impacto profundo en su nación a través de su devoción a Dios. Número 2. La importancia de la palabra de Dios. El descubrimiento del libro de la ley fue el catalizador para la reforma más profunda de Josías, destacando el poder transformador de la palabra de Dios. Número 3. La posibilidad de reforma y renovación espiritual. La historia de Josías muestra que es posible revertir años de declive espiritual a través del arrepentimiento y la obediencia a Dios. Número 4. El peligro de actuar sin la guía de Dios. La muerte prematura de Josías parece haber sido el resultado de una decisión tomada sin buscar la voluntad de Dios. Número 5. La complejidad del juicio divino. A pesar de su piedad, Josías no fue librado de una muerte prematura, recordándonos que los caminos de Dios no siempre son predecibles o fáciles de entender. Número 6. La importancia de escuchar consejos y advertencias. Josías ignoró la advertencia del faraón Necao, quien aparentemente estaba transmitiendo un mensaje de Dios. Número 7. El impacto duradero de una vida piadosa. Aunque Josías murió joven, sus reformas tuvieron un impacto duradero y es recordado como uno de los reyes más justos de Judá. La vida y muerte de Josías nos recuerdan que, aunque la devoción a Dios puede traer grandes bendiciones y logros, no nos exime de peligros o tragedias. Su historia nos alienta a vivir vidas dedicadas a Dios, pero también a buscar continuamente su guía en todas nuestras decisiones. Gracias y paz para vosotros.